Hola, mi nombre es Gabriela. Bienvenidos a esta nueva cápsula sobre la circunferencia. Lo primero que tenemos que saber de la circunferencia es cómo se denominan sus partes. Entonces, primero que todo, la diferencia entre circunferencia y círculo. Una circunferencia se refiere al perímetro de esta, mientras que el círculo al área, es decir, a lo que está dentro. Lo primero que tenemos que saber de una circunferencia es cómo se llaman sus partes. Es decir, primero que todo, el centro, O. Desde el centro de la circunferencia, todas las rectas que se extiendan hasta su borde se van a llamar el radio, como OT. Y las rectas que van desde un lado al otro, pasando por el centro, son los diámetros, como se ve en el ejemplo. También tenemos cuerdas y secantes. La diferencia es que una cuerda está delimitada por los límites de la circunferencia, como DE, mientras que una secante pasa los límites de esta, como FG. Y finalmente la tangente, que aquí está escrita TA, es una recta que pasa tocando solo por un punto de la circunferencia y no la cruza. Y el ángulo que se forma entre una tangente y el radio va a ser siempre recto, en el punto de tangencia. El área y el perímetro de una circunferencia se definen como está escrito aquí. El perímetro es 2πr y el área πr cuadrado. Esto es fácil de recordar porque el área siempre se expresa en unidades cuadradas, por ejemplo, centímetros cuadrados, mientras que el perímetro, las unidades están elevado a 1, es decir, por ejemplo, centímetros. Ahora, podemos sacar la medida de un arco utilizando el perímetro si sacamos una fracción del perímetro de la circunferencia. Es decir, la medida del arco AB va a ser 2πr, la totalidad de la circunferencia, multiplicado por alfa y dividido por 360 grados. Y lo mismo para el área. Tomamos el área total, πr cuadrado, y lo multiplicamos por alfa y lo dividimos por 360 para sacar la fracción alfa de 360 de la totalidad de la circunferencia. Bueno, dentro de la circunferencia podemos identificar distintos ángulos. El primero de ellos es el ángulo del centro, aquí representado por el ángulo AOB. Y el segundo, el ángulo inscrito. La que diferencia estos ángulos es que el ángulo del centro se encuentra entre dos radios y su vértice es el centro, mientras que el ángulo inscrito se encuentra entre dos cuerdas y su vértice se encuentra en el perímetro de la circunferencia. Estos dos están fuertemente ligados porque cuando compartan el arco, el ángulo inscrito va a ser la mitad del ángulo del centro y el arco correspondiente mide lo mismo que el ángulo del centro. Entonces tenemos que el ángulo del centro, AOB, va a ser igual a 2 veces el ángulo inscrito, AOC, y a la vez va a ser igual a la medida del arco AB que los contiene. Por otra parte, a través de esto mismo podemos decir que todos los ángulos inscritos que compartan el arco van a tener siempre la misma medida, incluso si una de sus cuerdas es el diámetro. Todos estos van a medir alfa, alfa y alfa. Y por otro lado, cuando definimos dos puntos que son un diámetro, como el arco, los triángulos que se formen sobre este van a tener siempre un ángulo recto, porque si dividimos a la circunferencia en dos, cada mitad va a tener 180 grados, es decir, que el ángulo va a ser la mitad, 90 grados. Por otra parte tenemos los ángulos interiores y exteriores. Un ángulo interior es un ángulo cualquiera que está dentro del círculo. Y se puede definir de la siguiente manera. Alfa se va a repetir porque son ángulos opuestos por el vértice. Y su medida va a ser la semisuma de los arcos que lo contienen. Es decir, x más y partido por 2. Y en el caso del ángulo exterior, por contrario, va a ser la semidiferencia de los arcos que los contienen, es decir, x menos y partido por 2. Siempre el mayor menos el menor, porque en geometría no podemos tener valores negativos. Así como tenemos teoremas referentes a los ángulos dentro de la circunferencia, tenemos teoremas referentes a las rectas que se forman en ella.
El primero de todos es el teorema de las cuerdas. Tenemos dos cuerdas AC y BD que se intersectan en un punto E. Los segmentos que se forman van a ser constantes en su producto. Es decir, AE por EC va a ser igual a DE por BE. Cuando tenemos dos secantes en lugar de dos cuerdas, podemos hacer una asociación similar, pero esta vez multiplicaremos la totalidad del segmento, PD, por el segmento que queda afuera, PA, y esto va a ser igual a lo mismo para la secante opuesta, PC por PB. También sabemos que si tenemos dos cuerdas que son paralelas, como en esta figura, si yo digo que AB es paralela a ACD, los arcos que se contienen entre ellas van a ser iguales. En geometría, para determinar que dos cosas son iguales, podemos poner un símbolo y repetirlo al otro lado. El teorema de la secante y la tangente es una especificación de este teorema de las dos secantes, donde vamos a decir que ahora PC, que es la secante, al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación de la totalidad de la secante PB por el segmento PA de la misma. Es decir, como ahora no tenemos dos segmentos como en la recta de arriba, vamos a hacer la totalidad por el que queda afuera, que termina siendo PC por PC, PC cuadrado. Y finalmente, cuando tenemos dos tangentes que se juntan en un punto, los segmentos que se forman también son iguales. Entonces, si desde cualquier punto de afuera de la circunferencia tiro dos rectas tangentes, los segmentos que se van a formar van a ser congruentes. Con eso concluimos esta cápsula. Pueden seguirnos en redes sociales y los links están en la descripción del video.